Ahora vamos a hablar con otro periodista, sí, porque sigue siendo periodista, Rubén Goldberg, pero vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de, bueno, una cuestión, vamos a analizar a un filósofo, a un escritor muy, pero muy interesante que falleció esta semana. Adrián, perdón. Rubén, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, Guillermo? Estoy confundido ya. No importa, a esta hora ya tenés varias horas andadas, así que... Sí, el 5 menos 10 suena el... 5 menos 10, vos. Bueno, pero bueno, ya está. ¿Esta hora ya hay sol? No, todavía no. No, esa hora todavía no, te juro que no. Había sol hasta hace un mes atrás, más o menos, Santi. Ya no. Sí, el invierno se hace duro. Se hace feo, sí. Sí, duro, pero la verdad duro. que a mí me gusta levantarme temprano. Es la hora del día que más me gusta. Si no tuviera que venir acá, lo mismo me levantaría, no a las 5, pero al amanecer, al alba. Está bien. Pero bueno, son gustos, sobre gustos. Efectivamente, señor. Rubén, vamos a hablar ahora de Svetan Todorov, un escritor, un filósofo, un lingüista, un semiólogo, semiótico, como más prefieras, que falleció esta semana a los 77 años. Estaba leyendo varios artículos de él y me quedo con el título de uno que llevó La Nación, que dice que Todorov es el intelectual que convirtió la literatura en una herramienta para estudiar la memoria. Muy buena definición. Es un buen resumen, ¿no? Porque hace la síntesis perfecta. Yo de lo poco que he leído, no soy un lector total de Todorov, he visto sobre todo artículos, reportajes, ¿no? Pero está bien, porque él es una especialidad, él que diría, entre comillas, de la memoria histórica, ¿no? Él tomó la memoria histórica y la fue analizando y trasladando y poniéndolo en forma con los tiempos últimos y los tiempos presentes, ¿no? Y pasó por varios... Él tiene una frase que viene bien, oiga, así, voy por lo que pasa en el mundo, ¿no? Que decía él que el miedo a los bárbaros es lo que nos arriesga a convertirnos en bárbaros. Todo el tema de la inmigración hoy, ¿no? Que es claro. Bueno, entonces él tomó la experiencia como exiliado, porque te digo, él nació en Bulgaria y después se fue a París, que estuvo en los años 70, ¿no? Justo coincidió su estudio de filosofía en París, ¿no? Con la revuelta del mayo francés, ¿no? Entonces esa experiencia como exiliado también lo transformó, te diría, como en un militante no solo contra los totalitarismos, sino también un crítico permanente de toda la doctrina ultraliberal. Él se manejó ahí, y partiendo desde su filosofía, desde su lingüística o de la teoría de literatura, ¿no? Te diría que él fue un observador del desorden de esta sociedad contemporánea. Y ese espíritu crítico lo mantuvo permanentemente en cada uno de sus escritos ahí. Permanentemente, que le ganó, bueno, duras críticas por ahí con algunos otros sectores, pero él permaneció fijo en esta posición. Y en Córdoba te digo que es un autor muy seguido y leído y estudiado por la gente que está trabajando sobre la memoria nuestra. Entonces lo toman como un referente obligado, casi te diría. No es un gran pensador, no es una literatura de cotidiana para todo el mundo, se puede leer, todo el mundo puede leer todo, ¿no? Pero es un autor que obliga a meditar, a pensar cada frase, cada expresión y los porqués, ¿no? Y él usa la historia, como dice que la historia es la herramienta básica para salir de esa ilusión maniquea que hay entre todo, entre que todo es bueno y malo. Exacto. Él siempre habla, como te decía, por lo que el problema del otro, y lo refleja bien en un libro que se llama La Conquista de América, donde él retoma la conquista y la analiza de lo que pasó en esa conquista como un hecho de la memoria. Es un autor muy interesante, digo, el que tiene ganas de profundizar en esta cosa contemporánea y todo lo que nos pasa y lo que nos sucede, es ampliamente recomendable, no porque lo diga yo, sino porque es un autor muy importante. Un par de libros de él, Rubén, como para... Que te diría, la conquista de América, para sacarlo del tema muy teórico también, de los temas de... Él tiene un libro que se llama El antropólogo y el mundo global. Después los otros libros son muy de la teoría del lenguaje, ¿viste? Por ahí, del tema verbal, ¿no? Pero hay todos los libros se pueden mirar, o sea, hay que intentar y llegar
y revisar a ver qué es lo que le puede ser más útil a uno. Estuvo en Argentina en el 2010. Estuvo hace unos años y estuvo inclusive en la ESMA, que también lo llevó a poder reflexionar sobre la memoria. Exactamente, sí, hizo un artículo en Argentina. Publicó un artículo en el diario El País, allí un viaje a Argentina, se llama ese artículo, donde se expresó críticamente, justamente esto es lo que decíamos, sobre lo que vio en esos sitios de la memoria, y esto que decía, ¿no? Que con la memoria solo no alcanza, que hay que hacer historia también. No, la memoria solo no alcanza, lo que tenés que analizar de los por qué y cómo que y por qué algunos sucesos no pueden volver a repetirse, nunca más pueden suceder, ¿no? Rubén, gracias por el contacto, como siempre. Querido, que tenga un buen día. Ya se acerca el fin de semana, así que descanse. Igualmente, que andes muy bien. Querido, estamos viendo la semana que viene. Rubén Goldberg, el librero de Córdoba, allí en su librería de calle de Anfunes, entre Vélez Arfield y Obispo Trejo. Hablamos hoy de Tzvetan Todorov, sí, intelectual que falleció a los 77 años en París. Esta semana recordábamos lo que ha dejado para la literatura, para la historia y para el pensamiento en general.